Gracias, muchísimas gracias, Teo. Para mí es un honor que me hayan invitado a platicar sobre un tema que es súper importante en estos momentos en los que vivimos, sobre todo de pandemia. Y pues sin lugar a dudas, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en nuestro país y en la Ciudad de México, pues son temas que son pues claves, ¿no? Entonces me va a permitir compartir una diapositiva que preparé para ir acompañando y que no sea tan aburrida la exposición. Pues iniciemos desde el principio, ¿no? Existe un marco jurídico internacional del derecho de acceso a la información, o más bien del derecho a la información, porque hay que señalarlo que acceso a la información como tal no lo ubicamos en documentos internacionales, pero sí una interpretación muy favorable sobre el derecho a la información. Ese derecho a la información lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69. Son dos instrumentos del marco de Naciones Unidas y uno del marco de la Organización de Estados Americanos. Después vendría el reconocimiento a nivel nacional en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hay que señalar o hacer un poco de historia respecto a esto. A raíz de una reforma política de los 70s, se incorpora una frase muy sencilla en el que se señala que el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado. Y no decía más, no decía ni cómo, si había una ley o si iba a haber alguna ley que lo materializara. Pasan varios años y es hasta 2002 que contamos con una ley que aparentemente reglamenta el artículo 6, ese parrafito que le señalaba, y después de ahí vienen una serie de reformas constitucionales a lo que hoy vemos ya de un artículo 6 con dos apartados, uno precisamente en materia de acceso a la información pública, con unos lineamientos muy genéricos que sirven de fundamentos para la elaboración más tarde de las leyes estatales y a su vez de un marco normativo ya general. Después, obviamente, esto viene pues, con un impacto a las constituciones de los estados y así a las legislaciones estatales. Claro, hay que hacer una precisión. En materia de acceso a la información se debe de reconocer siempre el papel que tuvo los estados frente a la federación. Los estados de Jalisco, de Sinaloa, fueron los primeros estados en contar con una ley en materia de transparencia y después vendría a nivel federal. Y bueno, repasando un poco más sobre la Declaración Universal, es aquí en donde les digo que en el artículo 19, pues sencillamente dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho va a incluir el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones. Es ahí en donde hacemos esa interpretación para el derecho de acceso a la información, el poder investigar los acervos, poder investigar las bases públicas, las bases de datos públicas, ¿no? Y de ahí poder emitir o realizar nuestras opiniones e incluso poder difundirlas. Y bueno, señala ahí el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, pues dice lo mismo, solo que se agrega una parte interesante, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de otra índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Entonces, aquí ya incluso pues vamos viendo el tipo de estructura que se va armando alrededor del derecho a la información. Es decir, vamos a tener una parte de derecho a atraer información, es decir, vamos a tener la facultad de tener acceso a esos archivos, a esos registros y documentos públicos, así como la decisión de qué medio se lee o se escucha o se contempla, el derecho a informar, ¿no? Que incluye esas libertades de expresión y de imprenta, así como la constitución de sociedades y empresas informativas. Aquí incluso podríamos acercarnos un poquito más y señalar qué es el derecho que se tiene de la investigación periodística, por ejemplo, y el derecho a ser informado.
¿no? Que es el otro papel o la otra faceta o la posición que tendría en realidad pues la ciudadanía, ¿no? Que incluye facultades de recibir información objetiva, oportuna y veraz, la cual debe ser completa y con carácter universal, es decir, que la información sea para todas las personas sin excluir alguna. Aquí es muy sencillo. Si yo tengo información pública y ya me hicieron una solicitud de acceso a la información pública o ya la publiqué en algún medio como en una página, en un portal oficial de alguna institución o entidad, pues esa información es para todos, no nada más para una sola persona. Entonces, estos tres tipos de conjugaciones de acceso, pues en realidad nos está señalando que hay una información que es pública y que es de libre acceso. Y a esa le vamos a denominar información de oficio, porque así lo señala la normatividad. Y así lo señala porque hay que ser muy claros. En nuestro país, sobre todo, y después con el despliegue que se tiene, la gran influencia que se tiene en México sobre el resto de América Latina, se va adoptando leyes de acceso a la información pública. Pero si revisamos o hacemos un comparativo con el resto de las normatividades a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta que muchos de los estados, sobre todo europeos, no hacen una distinción entre información pública o las leyes en materia de acceso a la información pública, sino lo dejan como leyes de acceso a la información. Y esto va muy a la par porque a nosotros nos genera un poco de problema y tenemos información pública que debiera de ser pública por el simple hecho de que es de interés público, pero que no abarca el sector privado. Y entonces otra norma lo tiene que regular. Y es el caso de los alimentos. El contenido de los ingredientes de todos aquellos alimentos procesados. Lo regula una norma específica, ¿no? Entonces, esa mentalidad también tiene cierta influencia a la hora de ejercer el acceso a la información. Es un acceso a la información pública, ¿no? A diferencia de algunos otros países, como en Europa, como decía, porque hay muchos ejemplos en donde Suecia, Suiza, Dinamarca, no hay una necesidad de establecer leyes tan específicas o con muchos artículos como las nuestras, como la Ley General de Transparencia, e incluso abarca a los mismos sectores privados, a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque el que yo no quiera hacer un negocio con esa empresa u obtener más clientes, ampliar mi gama de clientes, debo de generar confianza. Y para poder generar confianza, pues tengo que ser transparente, ¿no? Entonces, si no soy transparente, si yo no señalo cómo trabajo, qué productos ofrezco, cómo lo hago o con quién me relaciono, pues entonces genera un problema de desconfianza. Y eso lo vivimos nosotros. Nada más que por alguna razón normativa, pues nosotros entramos con información pública y después con algunas otras leyes que van a ir delimitando el acceso a la información. Ahora, este derecho de acceso a la información o el tipo de información tiene un límite. Como cualquier tipo de derecho no es absoluto, ¿no? Vamos a tener la información confidencial o privada como un límite natural del derecho de acceso a la información, que dentro de la normativa pues establece la información reservada o confidencial. La confidencial pues va a ser toda aquella que tenga que ver con la protección de datos personales o bien información privada. Y su duración de esa reserva o de esa clasificación pues va a ser siempre. En cambio, la información reservada es aquella información que por alguna razón debe de mantenerse en secreto todavía. Pero para que no haya una discrecionalidad en cuánto tiempo yo tengo que hacer la información reservada, se somete a una consideración muy simple. Es decir, si ese supuesto que la hace peligrosa, puede ser información que revele seguridad nacional, seguridad pública o que incluso pueda afectar la integridad o la vida de una persona, entonces mientras dure ese supuesto, yo no puedo revelar esa información. Y la norma general a nivel internacional son 5 años con posibilidad de una renovación por ese mismo periodo. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo,
el periodo de reserva es de 3 años con posibilidad de un periodo de 2 años más, que es el tiempo que se considera información reservada. Algunos de los estados, en algunos de los estados, pues puede variar, pero eso está establecido por ley. Después vamos a tener otra clasificación que puede ser por excepciones específicas de acuerdo a una normativa en específico. Podría ser la misma ley general la misma ley de seguridad nacional que establece en el artículo 5 una serie de fracciones que habla sobre la necesidad de guardar sigilo o cierta reserva por actividades de seguridad nacional, ¿no? Puede ser incluso una normatividad o una norma oficial mexicana en materia de finanzas, ¿no? Entonces, cada supuesto cada supuesto es muy específico, no es una discrecionalidad, se ha tratado y se ha acotado. Y lo que en resumen podemos decir es que la información per se no va a ser una causa de regulación, sino quiénes la ejercen y cómo lo hacen. ¿Qué se entiende por transparencia administrativa? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, sobre todo para la socialización de este derecho. Y es que hay que empezar señalando que existe un deber por parte del Estado de hacer pública información que posee, previa clasificación y desclasificación de esta misma información. Y recordemos que las mismas actividades del Estado por naturaleza propia deben de ser públicas. El hecho de dar a conocer una normatividad se debe de publicar en un diario oficial o en una gaceta para que todos la conozcamos y podamos respetarla. Claro, hay otro principio por ahí que jurídicamente pueden decir es que el desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento. Es cierto, porque ya el Estado cumplió con esa faceta de publicar. La obligación del ciudadano es conocer la normatividad que dio a conocer el Estado, ¿no? Entonces, sí es muy importante que comprendamos que la misma naturaleza de los actos del Estado, pues es publicar la información, difundir la información. Tuvimos un periodo muy largo de casi 70 años, a lo mejor exagero, pero de secrecía. Y eso obviamente nos obliga a ser muchísimo más exigentes normativamente ante el Estado, como garantía del ciudadano. Existe el derecho a toda persona de acceder a esa información y es muy importante que sea información veraz y oportuna. Es decir, de forma responsiva, sí, pero en el sentido de que la información la necesito ahorita para mejorar mi calidad de vida, no 6 años después, no 20 años después. Y tiene que ser veraz, obviamente, porque es información del Estado. Es información que posee el Estado, que la generó, que la almacena, que a lo mejor la transformó, pero proviene del Estado. No, el Estado no me puede mentir. Entonces, por un lado, tenemos esa obligación del Estado de dar la información pública y después tenemos 2 herramientas muy importantes que complementan el derecho de acceso a la información pública: la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia es una herramienta que garantiza de manera normativa e institucional, no jurisdiccional, esto es muy importante, hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Yo debo de tener en mi norma jurídica que la herramienta de la transparencia, ¿sí?, a nivel institucional, pero no lo voy a poder hacer efectiva de manera jurisdiccional. Esto, por ejemplo, transparente, y es el mismo significado de transparencia. O sea, transparente no puede ser la institución como tal. O sea, sería ridículo pensar que una institución, que el edificio va a ser transparente, sino como lo estoy viendo. A lo que se refiere es precisamente la obligación por parte de los servidores públicos en transparentar su actuar, sus procesos, sus mecanismos.
Y la rendición de cuentas va a encontrar su justificación histórica en el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es decir, si esos mecanismos de esa dependencia son transparentes, entonces el servidor público va a rendir cuentas. ¿Sí? Entonces, transparencia es la institución, pero no porque necesite ser transparente el edificio, sino porque sencillamente sus procesos y sus mecanismos deben ser transparentes, los más claros ante la sociedad. Y el servidor público que actúa en esa institución, pues me debe de rendir cuentas. El por qué toma una decisión o el por qué no tomó esa decisión. Entonces, la rendición de cuentas va a implicar la justificación de un acto público a un destinatario y la transparencia consiste precisamente en poner la información en disposición de la sociedad. Y el acceso es precisamente la acción de ir a buscar o de recibir la información. ¿Ok? Bien. Ahora, en todo estado o en todo país a mí me gusta siempre poner este ejemplo en mis clases porque ¿de qué nos sirven tener leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública? Esa es una de las principales preguntas. ¿Cuál es el impacto real? Bueno, en un Estado constitucional democrático, es decir, en un Estado que es libre, que es soberano, que tiene sus propias normatividades, sus propias instituciones, que tiene una constitución y normas jurídicas, va a reposar en dos pilares fundamentales. Por un lado, en controles internos y externos de la administración pública y por el otro, en el reconocimiento de libertades públicas o de derechos que van a limitar el actuar o el poder del Estado. Y entonces, las leyes que emita este Estado constitucional, pues debe de funcionar y establecerse y descansar en estos dos pilares. Las leyes de transparencia y acceso a la información pública van a controlar precisamente como herramientas a la transparencia y a la rendición de cuentas. Por un lado a las instituciones y por el otro a los servidores públicos. Pero también va a reconocer que el ciudadano tiene el derecho de acceder a esa información y que en su caso puede reutilizar la información que obtiene por parte del Estado. Esa reutilización puede ser que la subamos en redes sociales, puede ser que me sirva para elaborar un proyecto de investigación, una tarea, o para informarme en la toma de decisiones, o bien realizar una aplicación a través de los datos abiertos que, que pone a disposición la institución o la entidad. Y también es importante tener en cuenta que debe de haber una interpretación en materia de acceso a la información. La interpretación generalmente la vamos a encontrar que va a recaer en los órganos garantes y que en el menor de los casos en los tribunales, en el Poder Judicial. Claro, aquí hay una teoría, bueno, no una teoría, sino hay dos posturas muy interesantes que convergen, porque al final del día el fin último es que pues, se pueda mejorar la calidad de vida de las personas a través del acceso a la información. Pero lo importante aquí es, una teoría dice sí a tener o contar órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas, y otros no necesitamos órganos garantes, sino necesitamos salas o tribunales especializados en materia de acceso a la información pública, ¿no? Que son posturas muy interesantes, pero yo diría, hoy que estamos consolidando el derecho de acceso a la información pública, se justifica todavía tener un órgano garante. Un órgano garante que me va a garantizar precisamente el cumplimiento de la norma, pero que también me va a garantizar la posibilidad de que el Estado no sea juez y parte. Recordemos que el Poder Judicial, pues obviamente forma parte del Estado, no tanto de la administración pública centralizada, pero sí forma parte de un poder, ¿no? De esa división de poderes que es sana, que es necesaria, pero que tiene sus propios mecanismos en donde la ciudadanía no puede elegir y que hasta cierto punto
pues el mismo Estado a veces propone, dependiendo en dónde estemos hablando, ¿no? Propone a los magistrados o propone a los ministros. Entonces, sí es importante que ahorita sí reconozcamos la importancia de un órgano garante, contarlo, y que tal vez en un futuro, tal vez vayamos hacia salas especializadas, pero todavía no. Desde mi perspectiva, creo que todavía nos falta un poquito. Entonces, en esta interpretación, pues, va a entrar tratados y convenios internacionales como referentes de la interpretación, y más aún reforzado a través de esa reforma constitucional en el artículo primero que habla precisamente del reposicionamiento para la interpretación de tratados en materia de protección de datos personales, de derechos humanos, perdón, de ese reposicionamiento de la interpretación de derechos humanos, ¿no? Y bueno, la otra parte es la facultad del órgano garante de interpretar la ley en el ámbito de su exacta observancia para que la misma tenga plena vigencia en el sistema jurídico. Ese órgano garante va a tener o debe de tener facultades que pueda fiscalizar, que pueda inspeccionar, que pueda entrar a los archivos de esa institución o de esos entes y verificar que efectivamente su clasificación esté apegada a derecho o a la normativa en específico, que si va a declarar una inexistencia de información, efectivamente se verifique que en sus archivos no está, o que incluso se trate de que si hubo negligencia u omisión por parte de los servidores públicos, se sancione a estos, ¿no? Y después viene la interpretación de la ley, que debe de favorecer el principio de máxima publicidad. Es decir, toda la información en posesión del Estado es pública. Si tienes duda entre la publicidad y reservar la información, entonces deberemos favorecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados elaborarán versiones públicas de los documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial. Aquí sí hay que acotar, la versión pública que nosotros hemos adoptado no es un resumen, no es un abstract, sino es sencillamente el testado de aquella información que se considera reservada o que se considera confidencial. Esa versión pública igual tiene que pasar por un comité de transparencia por parte de la entidad o de la institución, que valide, obviamente, que esa información pues está causando un daño. Y bueno, sigamos hablando de estas autoridades, porque al final del día, quien puede corroborar o no en un recurso de revisión, por ejemplo, en caso de que un ciudadano se queje porque le entregaron una versión pública y considera que esa información no tendría que ser versión pública o estar clasificada, bueno, pues ¿qué hace entonces el órgano garante o la autoridad reguladora? Pues primero, lo que hace es que va a ser imparcial, va a eliminar un conflicto de interés. Segundo, pues va a ser una instancia gratuita, expedita y eficaz. No se necesita de abogado. Generalmente la misma institución te dice que tienes que hacer un recurso de revisión en caso de que tú no estés de acuerdo con la respuesta, y te puede proporcionar un formato, un machote sí, un formato para que tú lo llenes. Y si no, bueno, te vas a la página del Info, en el caso de la Ciudad de México, o en el órgano o el órgano garante de acuerdo al estado. A nivel federal, pues es el INAI, y ahí vas a poder tú descargar también el formato que te sirve para el recurso de revisión. También la autoridad pues va a dedicarse a la promoción de la cultura de este derecho. Va a capacitar a la misma administración pública y va a evaluar cómo es que están haciendo los ejercicios de acceso a la información pública, de acuerdo a la ley. Cada 3 meses los sujetos obligados deben de actualizar sus portales de información con todas las obligaciones, que son 54 obligaciones en todos los estados, también a nivel federal, para poder cumplir con la información de oficio. Y esas 54 fracciones pues abarca desde el marco normativo aplicable, desde la estructura orgánica completa,
facultades de cada área y las relativas de las funciones, las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos, los indicadores relacionados con los temas de interés público de trascendencia social, planes y programas o proyectos, informes, los indicadores de gestión, sus resultados, sus metas, todo lo que pueda, lo que nos permita evaluar su desempeño para saber el nivel de cumplimiento de los programas operativos, el directorio de todas las personas servidores públicas, la remuneración mensual bruta y neta de todas las personas públicas, tanto de base como de confianza, la lista con el importe del concepto de viáticos y gastos de representación que mensualmente las personas servidores públicas obtienen, el número total de plazas y del personal de base y confianza, especificando vacantes, el nivel de puesto, etcétera. Incluye también la información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. Y esto va a incluir las versiones públicas de los documentos respectivos y de los contratos celebrados. Entonces, es una amplia gama de fracciones y de obligaciones que se deben de cumplir que tienen la finalidad de combatir la corrupción. Un paso importante para combatir la corrupción desde mi perspectiva es precisamente que el ciudadano participe, ¿no? Y es un mecanismo, desde mi punto de vista, que el realizar solicitudes de información, pues es un mecanismo de participación ciudadana que contribuye a fortalecer la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho. ¿Cómo hago una solicitud de acceso a la información pública? Bueno, pues puedo ingresar al Infomex o al portal de transparencia, por ejemplo, de las alcaldías. Después lleno el formato de la solicitud de información. Hay algunos datos que son obligatorios, pero otros no, y generalmente se utilizan para estadísticas. Entonces, podemos darlos con confianza. Tenemos que describir el documento que requerimos. No necesariamente tenemos que saber cómo se llama o en dónde está ubicado, pero sí tenemos que dar una descripción de más o menos qué es lo que queremos, cómo es. Si sabemos el nombre, perfecto. Y después tenemos que elegir el medio para recibir la información y las notificaciones, porque puede ser que a lo mejor nuestra solicitud no fue clara y entonces nos van a preguntar en menos de 3 días que aclaremos exactamente qué estamos pidiendo, porque lo que ellos tienen es A, B y C, no D, o no F, o no Z. Y seleccionar la modalidad de entrega de la información, ya sea copias simples, consulta directa e incluso hasta copias certificadas. Aquí es importante que podamos solicitarlo de manera gratuita. La información por sí misma no nos la van a cobrar. Lo que nos van a cobrar puede ser el mecanismo por el cual nos van a entregar la información. Entonces, pues si no queremos gastar, pues podemos solicitarla vía electrónica o bien consulta directa. Y finalmente tu solicitud pues será atendida en un plazo de 9 días hábiles con posibilidad de prórroga por 9 días más. Esto incluye los periodos incluso de que si te entregan información reservada o más bien información clasificada como reservada o confidencial. Las instituciones y el Comité de Transparencia tiene que convocarse lo más rápido posible por parte del área que está solicitando la clasificación y pues estamos hablando que en 18 días hábiles uno puede tener la información que requiere. Ya habíamos hablado un poco sobre los límites al derecho de acceso a la información. Entonces, como les comentaba, no es un derecho absoluto. Tenemos información confidencial, información reservada y por las excepciones de ley previstas en ley. Quiero ser muy clara en este punto que la información confidencial pues son las que refiere a datos personales, pero es también por la que se entrega así. Esta información generalmente la entregamos así. Cuando vemos el aviso de privacidad de alguna institución, tenemos que señalar que son datos personales y que en dado caso estamos dando nuestro consentimiento expreso, ¿no? Y el acceso a esa información va a ser a través de la Ley de Protección de Datos Personales. Solamente el titular o con un poder específico en el que recaiga la posibilidad de representación legal, se va a poder tener acceso a esa información para ejercer los derechos ARCO, el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición de datos personales.
Eso debe de venir en los avisos de privacidad. Por su parte, la información reservada, pues es obviamente la que compromete la seguridad nacional, la pública, la financiera o de cualquier persona. Y debe estar muy claro en los supuestos precisos para los cuales se va a determinar esta información como acceso restringido. Y como les comentaba, son 3 años con posibilidad para ampliarlo por 2 años más. Y en ningún caso se puede clasificar información antes de que se genere. No se pueden adelantar los servidores públicos y decir, esta información, si se genera en los próximos meses, vamos a tener una reunión y lo que resulte de esa reunión la vamos a clasificar ya desde ahorita. No se puede generar, se tiene que clasificar hasta que llegue la solicitud de acceso a la información. Ahora, no se puede argumentar clasificación reservada cuando se trata de violaciones a derechos humanos e incluso con cuestiones de combate a la corrupción o de actos de corrupción, ¿no? Una vez que se tengan obviamente las sentencias fijas, uno puede tener acceso a esa información. Versiones públicas, pues precisamente a raíz de ese acceso restringido, como les comentaba, se configura ese límite de acceso a la información y pues impide que el emisor o que esa institución pueda pues generar, más bien no impide que ese emisor o esa institución pueda generar versiones públicas. Hay algunas legislaciones en otros países que permiten un resumen o un abstract e incluso hay veces que en el sistema comparado, sobre todo en cuestión de expedientes judiciales, se tiene una carpeta en específico con un resumen y con algunas pruebas ya en versión pública. Nosotros poco a poco vamos avanzando, vamos apegándonos y también eso nos ha estado sirviendo porque han entrado nuevas leyes en vigor, como el caso de los expedientes, ¿no? Una ley en materia de archivos públicos que también pone orden a esa información pública que se tiene. Entonces, poco a poco hemos ido adaptándonos y bueno, nosotros optamos por una versión pública que no es el resumen, sino que sencillamente es el testado. A veces pueden argumentarse por parte de las instituciones que que la información solicitada, a lo mejor cuando son 3, 4, 5 cuartillas, 20 cuartillas, se tiene que generar una versión pública con este testado, no es muy complicado. El problema es cuando estamos hablando de un expediente o de algún archivo o de documentación que cuenta más de 50, de 100 hojas, de 200 cuartillas, y entonces se le puede complicar a la institución, pero para eso pues pueden solicitar su ampliación, que son los 9 días en el caso de la Ciudad de México. No hay más, ¿no? Y también ya pueden hacer uso de las tecnologías de la información porque ya existen programas que facilitan el testado, ¿no? de esa información de manera no automática, pero sí muchísimo más fácil. Ya no hay que hacerle con un plumoncito o cortarle y pintarle de negro, porque generalmente al principio así le hacían. No, ya ahora se puede realizar con algunos programas, con algún software. Se deben de proteger los datos sensibles y personales para evitar precisamente los daños que se puedan ocasionar. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto, Vanessa? Bueno, pues nos sirve muchísimo para combatir la corrupción. No va a ser la solución, pero sí son herramientas importantes para combatir eficazmente la corrupción. Hay que señalar que el costo material de la corrupción de México durante el periodo de 2001 a 2018, de acuerdo a los datos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, oscilaba entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. Esto significa que de cada $100, entre 9 y 10 eran invertidos en actos de corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas van de la mano en el combate a la corrupción, pero sí se necesita de la integridad y de la convicción de una sociedad en su conjunto para erradicar ese problema que afecta a México. A través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública se han transparentado procesos que antes se desconocían cómo funcionaban. E incluso la rendición de cuentas establecen mecanismos de control que ayudan a conocer el actuar de las personas de servidores públicos, como por ejemplo el salario, o cuánto se tiene de presupuesto, en qué se gastó ese presupuesto. Pero no es lo único que nosotros tenemos que saber, sino que hay muchas otras cosas que nos interesan y que es obligatoriamente importante como ciudadanos tener presentes.
si analizamos el número de solicitudes que se realizan, vamos a ver que el grupo es un grupo muy chico, y que es siempre o investigadores o reporteros o algunos otros profesores o estudiantes. Entonces, se necesita ampliar. Por ejemplo, para los pensionados también es importante conocer las semanas cotizadas, para aquellos igual que pudieran sufrir de algún accidente en trabajo, los alumnos que quieran continuar con sus estudios en el sector público y no conozcan la currícula del profesor o la profesora, pues esa es información pública. Entonces, si no está publicada en el portal de la universidad, bueno, pues habría que hacer una solicitud sobre ello, ¿no? Además, bueno, tenemos un sistema nacional anticorrupción y como cadena también tenemos un sistema local anticorrupción que va a emanar del artículo 113 de la Constitución Política y de los artículos 61 a 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Entonces, engancha muy bien ese sistema local anticorrupción como el sistema nacional anticorrupción, que si somos estrictos, pudiéramos sí decir que existen algunos problemas en la materialización de ese sistema, pero el punto más importante es que ya se tienen las normatividad. O sea, a lo mejor la ley es perfectible, pero ya se cuenta con un marco normativo. Y el punto también importante es que la ciudadanía haga uso de ese marco normativo, si no, no sirve. Es cierto que en 2019 México se ubicó en el lugar 130 de 180 países evaluados en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Si no mal recuerdo, en 2018 estábamos en el 138, es decir, que solo a 2019 hemos avanzado 8 escaños. Es muy poco. Necesitamos continuar trabajando en muchas áreas para combatir la corrupción, pero también es cierto que necesitamos hacerlo de la mano de la ciudadanía, de la sociedad civil, junto con las instituciones y con el sector privado. De lo contrario, no vamos a avanzar. Necesitamos materializar el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias con rendición de cuentas, pero para ello, pues los órganos públicos, las instituciones, las alcaldías, ¿no? Los órganos de gobierno se deben acercar más a la gente, tener políticas públicas muchísimo más sensibles, incluyentes, ¿no? Y que también sus prácticas de manejo físico de la información pues no estén orientadas al secreto, sino más bien a la publicidad. Es importante contar no solo con una sociedad civil participativa, sino también con una ciudadanía más activa y participativa. Hay que ver, y el servidor público debe entender que estas solicitudes de información pública no son una carga laboral, sino que es un mecanismo adicional en materia de participación ciudadana. Y creo que a modo de conclusión, pues podríamos nada más enfatizar que sí, debemos de contar con órganos garantes comprometidos en materia de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. Se debe contar con sujetos obligados que cumplan por convicción sus obligaciones en esta materia. Se debe continuar capacitando a los servidores públicos, socializar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía, y que el ciudadano tiene la última palabra para sentar las bases y apostar por convertir a su ciudad haciendo un buen uso de los diferentes mecanismos y recursos de participación ciudadana de forma responsable. Y creo que y esa parte, pues en realidad me refiero mucho a la ciudadanía corresponsable, que es el reposicionamiento de esa ciudadanía más allá de una mera o simple participación ciudadana en materia de democracia, sino también en la misma gestión municipal o en las mismas alcaldías. Es decir, si yo como ciudadano no participo en los diferentes mecanismos de participación ciudadana que se organizan para elegir al comité de vecinos y tampoco hago uso de esa solicitud de información y me quedo solamente recibiendo información, pues tampoco voy a tener las herramientas para poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Tenemos que aprovechar precisamente que podemos hacer solicitudes de información, que hay mecanismos para participar y que
esos mecanismos nos favorecen, no nos van a costar dinero, no tenemos que contratar a un abogado para poder realizar solicitudes de acceso a la información o incluso para realizar recursos de revisión porque no estuvimos de acuerdo con la solicitud, con la respuesta de la información que se nos dio. Y otro punto importante, no necesitamos dar nuestro nombre. Han recibido y se han hecho solicitudes a través de los nombres de Mickey Mouse, del Capitán América, ¿no? De Supergirl. Entonces, no necesitamos hacerlo. Se recomienda, sí, siempre y cuando nuestro interés, que no tendría por qué ser, tuviéramos que irnos al amparo, ¿no? Pero aún así creo que pudiéramos subsanar esa parte si se acredita que ese correo electrónico, pues nosotros somos los titulares, ¿no? Entonces, que no nos dé miedo el que nos venga el nombre. La verdad es que cualquier persona no necesita ser un ciudadano el que haga una solicitud de información. Es más, desde el extranjero pueden hacer solicitudes de información a través del Infomex. Entonces, yo aquí dejaría mi intervención a reserva de algunas de las preguntas que la misma haya generado. Muchísimas gracias, Teo. Ahora sí que dudas, quejas, reclamaciones, sugerencias. Bueno, algunas preguntas, doctora Vanessa Díaz. Te agradecemos mucho esta exposición que ha sido realmente un viaje virtuoso, porque en pocos minutos has podido darnos una concentración a grandes rubros. Yo quisiera preguntarte en tu experiencia personal, fíjate que yo a lo mejor he tenido mala experiencia las pocas veces que he querido recurrir a una cuestión de información. Siento, para empezar, que las plataformas de las instituciones son muy áridas, son muy complejas. A lo mejor yo no soy tan experto, pero así la hace sentido. Y por otra parte, las respuestas a veces son un poquito como de juego, ¿no? Como, no, es que no me preguntaste eso, ¿no? Y cosas así como, bueno, la información no la tengo como tú me la estás pidiendo, pero si gustas, te la puedo, esto es lo que tengo y si te sirve, pues que te vaya bien, ¿no? Y bueno, realmente me parece un poco complejo porque ¿qué se puede, cómo ves tú eso? ¿Tiene que cambiar, se tiene que modificar o cómo estamos viendo esta parte, doctora Vanessa Díaz? Es una de las preguntas muy interesantes y fundamentales hoy en día. Y ha sido una discusión desde que se inició pues esta legislación y entramos a la materia. Para empezar, y creo que hay que ir por partes, es cierto, las plataformas no son lo más amigables posibles. A veces incluso son muy lentas y desesperan, ¿no? al ciudadano. E incluso hay veces que hasta no nos deja completar la información o no nos permite adjuntar el archivo porque hay algún error en el sistema. Eso por un lado. Entonces sí todavía nos falta pues desarrollar plataformas muchísimo más amigables. Pero bueno, tenemos ahorita dos vías. Utilizar el Infomex y la otra vía es ir a la plataforma, ir directamente al portal, ¿no? Yo que he probado los dos sistemas, te puedo decir que los dos no son nada amigables, ¿no? Te tienes que dedicar a eso, tener paciencia. Ese por un lado. Luego viene la respuesta. Y efectivamente, habría que entender que hoy en día ya se habla de información que está en poder del Estado, pero que generalmente se decía es que toda la información es pública, la que es generada o en posesión del Estado, ¿no? De los sujetos obligados. Y ya la ley, por ejemplo, la ley de la Ciudad de México habla de que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible. Claro, ya el hecho de ser transformada, es decir, si tú ya la utilizaste en algún formato, hiciste estadísticas y así la tienes, es como me la tienes que dar.
¿Qué significa? Que no puede dártela como el ciudadano la quiere o la necesita, ¿no? Y entonces ahí se convierte en un abuso, porque también es eso. A nivel internacional, nosotros no tenemos, el derecho es gratuito. Lo que se cobra es el medio electrónico o el mecanismo por el cual se te va a entregar la información, ¿no? El CD, por ejemplo, o la copia certificada, ¿no? O si rebasa el número de páginas de copias simples, se te va a cobrar, pero además el costo es menor que el que está en el comercio, ¿no? Pero a nivel internacional sí te cobran, o más bien en otros países sí te cobran el que tú hagas una solicitud, porque se inicia un proceso dentro de la administración pública. O sea, ubicas o utilizas a una persona, a un servidor público, para poder contestar esa solicitud, y entonces ya no está trabajando en lo que se supone que tiene que trabajar. Y luego pues estás o tienes que hacer un CD o tienes que hacer una versión, ¿no? Nosotros en nuestro caso no. Entonces sí es cierto que hay veces que hay solicitudes en las que es para mi tarea y el profesor me pidió, ¿no?, que me tienen que entregar la información A, B, C y D. Pero resulta que la institución no la tiene así, sino que la tiene en un resumen completo, sin incisos, y es más, sin punto y aparte, todo seguido, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, el Estado no puede perder tiempo, y es que así lo ven, perder tiempo en lugar de invertir tiempo para poder contestar el cuestionario de la manera que lo requiere el ciudadano. Y entonces te dice, aquí la tengo, así es como la tengo, y si te sirve, bien. Pero es un problema de mentalidad, ¿no? Porque muchas veces esa información que la tienen, a lo mejor no la tienen en bruto, pero sí la tienen en alguna estadística o incluso hicieron una publicación que te pueden decir, mira, tú me pediste esto, así yo lo tengo, pero te recomiendo que también veas y te paso los links de mis publicaciones que me han servido, de mis informes anuales, y así lo tengo. E incluso pues tú ya tienes más, un panorama muchísimo más amplio y un contexto mejor de lo que tú estabas solicitando. Pero es un problema, insisto, de percepción todavía del servidor público, de que es un costo y una pérdida de tiempo cuando no tendría que ser el estar dando solicitudes de información. No, es la mentalidad, tenemos que cambiarla. Por eso insisto en que todavía no estamos listos para para salas exclusivas, que a mí me encantaría que fueran salas jurisdiccionales, pero necesitamos todavía de órganos garantes que le inviertan en capacitación a los servidores públicos y cambiar esa mentalidad y facilitar al ciudadano la información que se requiere. Yo te aseguro que si toda la información fuera pública, no habría necesidad de hacer solicitudes de información. Claro. Y entonces ya no necesitaríamos de un órgano garante. Sí, ¿no? me parece que ahí, doctora, esto debiera ser una parte transicional, ¿no? Sin embargo, bueno, por ejemplo, y precisamente mi segunda pregunta iría encaminada a este punto, doctora Vanessa. ¿Cómo uno ve, por ejemplo, o se visualiza la posibilidad de que una alcaldía, aparte de ser un órgano garante en dar, por ejemplo, su información, también ayude como que de alguna forma a que se genere información que sus ciudadanos requieren? Es decir, como que a veces es más difícil o hay mayor estructura, como acertadamente lo señalaba, de una dependencia pública que te apoya a ti como ciudadano, hacer una consulta y que te diga, mira, tú tienes que hacerlo así o tienes que pedir esto, y que, por ejemplo, algunos órganos de gobierno, inclusive los más bajos, que en este caso podría ser precisamente alcaldías o municipios, pudieran apoyar a las personas en cuanto a su necesidad de información, porque de verdad, aún nosotros siendo especialistas, es complejo entender que la federación y que el municipio y que la fiscalía de la
estatal y que no sé qué, la federal, y realmente eso al ciudadano termina diciendo, no, yo renuncio, ¿no? ¿Cómo Claro. ve, doctora, de Mira, esos órganos que pudieran ser intermedios en lo que la gente se culturiza, ¿no? Mira, hay un artículo en todas las legislaciones, en todos los estados, incluida en la Ciudad de México, que establece que el ciudadano puede, o sea, no está obligado a saber quién detenta la información. Es decir, puedo equivocarme y en lugar de preguntarle a la alcaldía, le pregunté al Instituto Electoral de la Ciudad de México o le pregunté a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿no? Y resulta que a lo mejor esos tres entes, la alcaldía que gustes, y estas dos instituciones tienen la información. Y yo nada más le pregunté a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Ok? Bueno, la comisión se supone que cuando yo me equivoco, me avisa y me dice, oye, te equivocaste, pero ya se la turné a la institución que las tiene. Pero hay veces que se echan la pelotita, ¿no? Yo no la tengo, pregúntale a la Comisión de Derechos Humanos o pregúntale al Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Sobre todo cosas muy comunes en cuestiones de ejercicios de participación ciudadana. Es muy común que entre la alcaldía y el Instituto Electoral de la Ciudad de México se echen la bolita en algún caso, pero el Instituto Electoral, como es garante de mecanismos de participación, pues te va a entregar todo, pero es información que tendría que tener la alcaldía. Y volvemos a lo mismo, o sea, aquí el punto es, vamos a encontrar instituciones que están que tienen una convicción a favor de la transparencia y otras, pues no tanto, ¿no? Y yo creo que el problema es un problema cultural. O sea, el ciudadano hoy, mañana puede ser servidor público y el servidor público de hoy, mañana puede ser ciudadano y puede encontrarse en la misma circunstancia en la que del que me está haciendo solicitud de información pública. Entonces, si yo no entiendo o no comprendo que en realidad lo que me está solicitando puede mejorar su calidad de vida o sencillamente me está preguntando porque tiene el tiempo libre. O sea, hay servidores públicos que cuando doy capacitaciones me dicen es que hay que ponerlos a tejer, hay que ponerlos a hacer alguna otra actividad porque solamente se la pasan haciendo solicitudes de información. O sea, si eso me estás tú diciendo que te estoy dando una capacitación, o sea, no has entendido nada, ¿no? Porque tú no eres una persona ajena a la ciudadanía. O sea, eres una ciudadanía con un cargo público, pero eres un ciudadano. Entonces sí, todavía tenemos mucho que trabajar. Insisto, tenemos normas, son perfectibles, a lo mejor podemos mejorarlas, pero hay que hacer uso de esas, ¿no? Y hay que estar haciendo solicitudes y sí, a veces nos complican la existencia porque nos contestan una cosa hoy y mañana pudiera contestarnos otra, ¿no? O sea, puede ser, y entonces pues ahí tendríamos que ir con con el órgano garante, en dado caso, porque pues no puede ser que me cambie las respuestas, ¿no? Sí, y precisamente, doctora, como decía, a medida que esta cultura pueda avanzar y pueda las propias instituciones generar el derecho humano del artículo primero por sin que sea necesario que haya un órgano garante, y sean ya propiamente entonces alguna institución de índole judicial las que sean las garantes en una controversia. La gente tenemos que seguir acudiendo a saber información porque hay información que de verdad sigue estando restringida y es complicado llegar a ella. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y me parece que es una gran opción el que en algún día pensemos en que una sala en materia de acceso a la información funcione, llegue a funcionar, porque hemos visto, creo yo, un gran avance en materia de interpretación jurisdiccional sobre derechos humanos.
Hay muy buenas tesis, ya hay hay muy buenas resoluciones muy favorables en materia de garantías de derechos humanos, de grupos vulnerables, ¿no? Con muy buenos principios teóricos implementados en materia de controles constitucionales, que creo que sí está listo el Poder Judicial para eso. El problema está en que el resto de la administración pública no está lista, ¿no? Falta mucho en esa capacitación, en ese decir, pues sí, o sea, te la voy a entregar y no te tengo por qué inventarte un cuento que ni al caso, ¿no? O por qué tengo que clasificarlo solamente porque viene un periodo de elecciones y hasta que no pasen las elecciones, pues ya te la entregan, ¿no? O sea, tenemos que ser coherentes, ¿no? Con lo que estamos buscando, con un gran nivel de ética pública, con esa gran convicción de trabajar juntos para poder salir adelante y de esa corresponsabilidad. Responsabilidad por parte del Estado, responsabilidad por parte de la ciudadanía. Excelente, doctora Vanessa Díaz. Pues te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado y de verdad esperamos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de escucharte y de seguir platicando sobre estos temas, doctora Vanessa Díaz. Muchísimas gracias, Doug. Para mí es siempre un placer estar platicando de estos temas. Me apasiono y pues me resta solamente agradecerte la invitación.